La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José del Castillo, que fue ministro de Industria y Comercio, presidente de Indotel, es ahora senador por la provincia de Barahona por el Partido de la Liberación Dominicana. Y miembro del comité político. Y, por supuesto, miembro del comité político. Bienvenido. Buenos días, José, un placer. Bueno, un placer, Jacqueline, Ramón, y bueno, a todos los que lo siguen en este programa, que ya es una tradición de muchos años. Y comunicador, porque uno nunca es ex. José tenía programa, Gabinete Económico. Sí, te acuerdas. Sí, muchísimos Yo años. siempre dije o he dicho que dejé mi programa para ir a los programas de los demás. La política me sacó de la televisión, aunque mantengo un programa de radio los sábados, que digo que es mi entretenimiento, porque realmente me encanta la comunicación. José, estamos en un momento, yo pienso, ya de evaluación. Sí. Segundo año del gobierno PRMista, del gobierno de Luis Abinader. ¿Cuál es tu balance? El problema es que el gobierno no tiene una acción, una obra, una realización a 2 años más que la administración de una crisis que evidentemente hay que reconocer que se heredó y que tiene un componente externo muy importante. No tiene nada que ofertar, al contrario, una serie de promesas. Se dice que este es el gobierno de los primeros Picassos. Se dan los primeros Picassos y las obras luego no se le da continuidad. En el caso de Barahona, por ejemplo, que es la provincia que yo represento como senador de la República, el presidente de la República estuvo el 21 de mayo, me parece, en mayo del año 2021, es decir, del año pasado. Consejo de Gobierno, donde me convocó, cosa que le agradezco. Y ahí se anunciaron obras para la región Enriquillo por el orden de los 6.000 millones de pesos, más o menos. Yo en ese momento tuve ¿verdad? Porque a pesar de que le agradezco el trato distinguido que siempre me da y la invitación a esa actividad, pues tenía que cumplir mi rol. Le digo, presidente, pero no hay presupuesto para esto que usted está anunciando aquí. Es decir, una obra, una ejecutoria, una inversión de capital tiene que tener un reflejo en el presupuesto, porque si no, no hay manera de ejecutarla. Para ejecutarla. Claro, porque ¿de dónde van a salir los recursos? Y bueno, que eso se iba a ajustar, y yo, bueno, al final pensé, me quedé tranquilo, bueno, esto vendrá en el presupuesto del año 2022. La realidad es que a Barahona le disminuyeron en más de un 50% el presupuesto para este año. De cerca de 1.000 millones. Y para Barahona, específicamente, ¿qué obra? La única obra importante que además tiene 10 años en ejecución, digamos que es una continuidad de la gestión, de las gestiones pasadas, es la carretera Enriquillo-Pedernales. Barahona-Enriquillo, perdón. Porque la carretera entonces, desde Enriquillo hasta Pedernales, tiene otro contratista y es otra obra que se está en ejecución. Sobre todo la eliminación del 70% de las curvas para acercar a Pedernales a Barahona y evidentemente al resto del país. Yo diría que la concentración de la acción del gobierno en la región Enriquillo estaría en varios frentes. Otra obra importante y que ya tiene décadas construyéndose, que cerca de 14 años, es la presa de Montegrande. El presidente ha prometido terminarla en diciembre. ¿Pero de qué año? Pero ¿qué es lo que va a terminar en diciembre? Si se logra... El muro. El muro. Exacto. Que no es una presa, eso es un embalse. Porque la presa es cuando tú construyas los canales, el agua llegue a los predios agrícolas, y se pueda aumentar la producción o incorporar a la producción cerca de 200.000 tareas, que es el proyecto que se ha planteado con el caso de Montegrande. Esos canales, ahora lo que se está planteando es licitarlos de nuevo, para entonces buscar una compañía contratista y que inicie la ejecución de esa obra, que es la obra más importante bueno, naturalmente el embalse, porque si no hay la capacidad de almacenar el agua, pues no es posible los demás elementos de lo que sería la presa de Montegrande, que junto con lo de Pedernales serían los dos elementos más trascendentes que transformarían realmente desde el punto de vista socioeconómico a la región Enriquillo, que dicho sea de paso, es la región más pobre de la República Dominicana. Entonces no hay hasta ahora, salvo esos dos proyectos, que son proyectos
que responde a una continuidad, ¿verdad?, de la acción del Estado, que además en el caso de Montegrande ya está contratado, ya tiene un contratista fatal, que es Andrade Gutiérrez, porque ha incumplido el contrato en innumerables ocasiones. De hecho, el gran problema de Montegrande no es ni siquiera la gestión de los gobiernos, el gobierno del PLD que la inició, primero el del presidente Fernández, luego el presidente Danilo Medina que la continuó, y el deseo del presidente Abinader, hay que reconocerlo, de culminar esa obra. El problema es el contratista, que hace tiempo que afronta problemas financieros considerables, fruto de la situación que pasó en Brasil en el año 2013, con la operación Lava Jato y demás, no ha sido posible la terminación de la obra. Y dice este gobierno que le va a dar otra presa a esa empresa. Entonces, yo creo que hay mucha improvisación. Yo diría que había una curva de aprendizaje, pero eso está bueno el primer año, pero ya vamos para el segundo. Y luego se prometen cosas, se plantean cosas, y no aparecen los presupuestos, ni siquiera los proyectos de ejecución. Allá se habló de una terminal de cruceros y el Baronero, que no me deje mentir, una terminal de cruceros, el presidente anunció en el puerto, y eso ni siquiera se menciona. Ahora, José, sin embargo, de los logros del gobierno se habla, el reconocimiento del mantenimiento y el crecimiento de la economía, la recuperación del turismo, el manejo de la crisis del COVID y el Ministerio Público, la independencia del Ministerio Público o la supuesta independencia del Ministerio Público como logros. Sí, también está me decía un amigo ayer, precisamente de la oposición, que lo visité y conversábamos. Sí, es una independencia, pero para un solo lado. Es decir, la concentración de la persecución pública, ¿no?, penal, ha sido hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, no sé. Y es evidente, por lo que estamos viendo en la prensa y los casos que han sucedido y lo que se ha aireado, que hay corrupción en este gobierno también. Sí, José, pero lo que quiero decirte es el hecho de que en medio de todas estas evaluaciones está el hecho de que hace unos días tuvimos la información de que el presidente Luis Abinader lidera las simpatías dentro de los presidentes de América Latina, está en el número 1, y todos los demás reconocimientos, y además de las encuestas que supuestamente se están haciendo, que sigue manteniendo la primera posición en las simpatías de los encuestados. Entonces, con ese panorama, ¿qué tú nos dices? No, el presidente... ¿Y por qué tú dices, hace unas horas, veo un titular que dice que el senador José del Castillo asegura que el PRM se sacará a sí mismo del poder en el 2024? Sí, bueno, precisamente primero porque no ha cumplido con las expectativas que la población depositó, que eran muy altas. Yo eso no lo dudo. Entiendo que había una crisis, pero para eso están los gobiernos, yo lo digo, para sortear y vadear las crisis. Yo creo que a ningún gobierno de lo que hemos tenido durante 4 años queda exonerado de enfrentar una situación de dificultad. Naturalmente, está la pandemia, evidentemente que es un caso extraordinario. El gobierno ha sido incapaz de manejar el tema de la inflación, que es el elemento, y a eso me refería en esa noticia que tú citas, que es el elemento que está más golpeando sobre todo a los sectores más empobrecidos, a los sectores más vulnerables. La inflación además se está concentrando en uno de los segmentos que más impacta a los quintiles más bajos de la economía, y es alimentos y bebidas, transporte y vivienda. Esos son los 3 elementos que están golpeando más el índice de precios al consumidor. Entonces, una inacción o una falta de respuesta contundente a esta situación. Ayer yo veía, y me reía porque lo veía esta mañana, y es escúchame la expresión, pero es parte de esa política de bulto, allante y movimiento, el famoso BAN, firmando un acuerdo con los comerciantes que para controlar los precios. Pero ¿cómo se implementa eso, Ramón? Tú que eres economista y conoces que eso es prácticamente imposible. El gobierno ya no interviene en la economía. Estamos en una economía de libre mercado, aunque en un Estado social y democrático de derecho, donde, al contrario, lo que se ha dado, y yo quisiera que ustedes, en estos días yo entrevisté en mi programa a Mercedes Carrasco, que tú conoces muy bien, especialista en cuentas nacionales,
el impacto que ha tenido la inflación es incrementar los niveles de especulación por parte de los comerciantes, porque ante la escasez de materias primas y de bienes intermedios para la producción, ha disminuido la capacidad de oferta. Entonces el empresario ve una oportunidad y lo hacen espontáneamente, porque ese es lamentablemente el móvil, el driver del comercio. Inmediatamente inicia un proceso de incrementar su beneficio, especulan para entonces poder ante sustituir esos inventarios, que ellos entienden que la perspectiva o la percepción que existe es que va a venir o sea, que va a continuar el proceso de incremento de los precios. Y eso es lo que además refleja en los principales organismos internacionales, y el FMI, el Banco Mundial, el BID, la OEA, la CEPAL. La República Dominicana probablemente siga creciendo, cosa que ha hecho desde el año 2004. Decreció en el año 2020 fruto de la pandemia. A un promedio ha crecido alrededor de un 5%, se estima que crecerá un 5.5% este año. Pero la principal amenaza es el tema de la inflación. Ahora mismo tenemos crecimiento con inflación, y lo que probablemente se produzca el año que viene, es lo que pronostican, es una estanflación, es decir, un estancamiento del crecimiento de la actividad económica fruto de la inflación persistente que mantiene la economía. Y ahí es que tiene que concentrarse el gobierno. Ayer decía el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, que el gobierno ha destinado 35,000 millones de pesos a subsidios, y efectivamente lo ha hecho, en una política de subsidio que a mí me parece errada. El 80% de ese subsidio es el subsidio de los combustibles, que es un subsidio indiscriminado, es regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se subsidia la gasolina premium, el gasoil óptimo, se subsidia a los ricos, a los que pueden pagar el combustible, igual que a los pobres, que a los que consumen la gasolina regular, el gasoil regular y el GLP, que regularmente son los sectores más empobrecidos. Entonces en ese subsidio se ha destinado casi 30,000 millones de los 35,000 que citaba el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Eso es el subsidio de los combustibles hay que focalizarlo, igual que el subsidio en el sector eléctrico. Es una realidad, porque hay que darle sostenibilidad a la política de amortiguamiento que el gobierno debe ejecutar para enfrentar la situación de inflación. Y eso solamente se hace a través de una adecuada planificación de la producción, de apoyo a la producción nacional, de apoyo al sector agropecuario, que aunque ellos plantean una cosa, la realidad es que el sector agropecuario está relativamente en abandono. Cuando se plantean los financiamientos a través del Banco Agrícola, cuando tú hablas con los productores, yo que vengo de una zona productora de plátano y de caña de azúcar, pero sobre todo del agricultor medio y pequeño que produce básicamente frutos menores, especialmente el plátano, la realidad es que no hay, cuando van al Banco Agrícola no hay disponibilidad de estos recursos a tasa cero, ni con gracia, ni con nada. Entonces, la situación es precaria. El aumento de la tasa de interés, que es parte de la política monetaria, el único elemento yo diría que de responsabilidad, de capacidad y luminoso del gobierno es la gestión de la política monetaria. El Banco Central está haciendo lo que tiene que hacer, una política contracíclica, sacar dinero de la economía, pero eso tiene un impacto que debe ser amortiguado también por la política económica del gobierno, porque incrementa las tasas de interés, saca dinero de la economía. O sea, la situación, sobre todo de la clase más vulnerable, evidentemente que es mucho más precaria, y ya la gente está empezando a comparar los estilos de gestión, cómo vivía antes y la situación que está viviendo ahora. Vamos a una breve pausa, José del Castillo. Volvemos porque hay todavía muchos temas del propio PLD y del Senado de la República. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado José del Castillo Sabiñón, senador de la provincia de Barahona del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del comité político de esa organización, además de haber sido ministro de Industria y Comercio y presidente del Indotel. Licenciado, y en el PLD, usted dice que la gente está comenzando a comparar cómo vivía antes y cómo vive ahora.
¿Qué está haciendo el PLD para justamente reafirmarse en el electorado como una opción en el 2024? Bueno, y si tú me permites añadir, como queda poco, si tú estás apoyando a alguno de los precandidatos. Sí, en el caso nuestro, estamos apoyando a Abel Martínez Durán, que es el alcalde de Santiago, así es una figura que para mí representaría el relevo, a pesar de que es un político ya de mucho tiempo, de mucha experiencia, ha sido diputado varias veces. Es una figura joven, fresca y además que ha tenido una gestión exitosa ante una de las alcaldías más difíciles del país. De hecho, yo no recuerdo, salvo el caso de Abel, en los últimos tiempos, un alcalde que haya salido de esa posición con el reconocimiento de la sociedad. Y Abel ha logrado eso en su gestión como alcalde del municipio de Santiago, que además ha ganado esa plaza con una votación extraordinaria. Entonces yo pienso que esa es la figura que pudiese encarnar ese relevo. Tenemos la consulta para el próximo 16 de octubre. Tú me preguntabas qué ha hecho el PLD. El PLD ha venido en un proceso desde el año 2020, convocó su congreso, el Congreso José Joaquín Vido Medina, renovó parte de su cúpula, confirmó a una buena cantidad de dirigentes que forman parte del comité político, del comité central, pero en el caso del comité central pasó de 400 y tantos miembros a 1.200 miembros, es decir, se le dio espacio a mucha gente. Y luego ha desarrollado un proceso de reorganización de su estructura interna con un nuevo padrón que se ha venido construyendo y en la cual han ingresado muchos nuevos militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Mira qué cosa, ayer yo lo destacaba en una conversación que tenía. Más del 54% de esos nuevos están en el rango de entre 18 y 34 años. Es decir, los jóvenes están interesando por entrar a la política y qué bueno que lo hagan a través del Partido de la Liberación Dominicana. A mí esa cifra, de hecho, me ha sorprendido, pero es un proceso que hemos venido ejecutando desde la estructura más mínima en los distritos municipales y parajes hasta ya a nivel de las provincias y a nivel nacional. Hoy en día el partido ya tiene un padrón de alrededor de 700,000 y tantos de miembros, que un padrón realmente, digamos que auditado, porque aquí los padrones se han prestado siempre para introducir personas que ni siquiera saben que son miembros de las organizaciones políticas, pero en el caso del PLD podemos decir que hoy en día contamos con un padrón real, no estos padrones ficticios que con muchos esteroides regularmente de millones de militantes, los partidos estaban acostumbrados a construir. Y hemos renovado ya nuestras direcciones a nivel de base, es decir, de comité de base y de intermedio. La idea es prepararnos, y ya hemos avanzado bastante en esto, para el proceso del año 2024. Ahora, el próximo 16 de octubre tenemos la consulta interna. A mí no me cabe dudas que Abel Martínez será electo como aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Cuenta con la mayoría de los síndicos, cuenta con la mayoría de los diputados, 40 y tantos de diputados del Partido de la Liberación Dominicana lo están apoyando, creo que 47 de 59 que tenemos. Cuenta con la mayoría de los directores, regidores y vocales y de los presidentes intermedios, es decir, cuenta con el 80% de la estructura interna del PLD. Eso le garantiza un triunfo el próximo 16 de octubre. Entonces las acusaciones de corrupción y los procesos en marcha no han erosionado, no han disminuido al partido. Naturalmente que sí, que lo afectan. Eso yo no puedo tampoco venir aquí y decir lo contrario. Sin embargo, el tema de la corrupción no es un mal exclusivo del Partido de la Liberación Dominicana. Es evidente y los últimos acontecimientos así lo demuestran, que es un tema que afecta a toda la clase política nacional. Lo importante es que el Ministerio Público actúe, no dirigido hacia un solo litoral, sino en sentido general, y que los imputados tengan la oportunidad, naturalmente, de que se les respeten sus derechos fundamentales, sobre todo la tutela judicial efectiva, y que la acción de la justicia opere. Aquí lo que debemos aspirar es una independencia absoluta del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero que es real, no que se dirija esa independencia hacia un solo litoral, como decía. O sea, eso nadie
lo puede negar. La corrupción es un mal que ha afectado a la sociedad dominicana desde la fundación de la República, probablemente desde antes, y hay que combatirla y evidentemente el Partido de la Liberación Dominicana ha sido parte de ese proceso porque ha aprobado las principales leyes que hoy en día castigan los delitos de corrupción y de lavado de activos, y las leyes de transparencia. Aprobó la ley de compras y contrataciones y sus reformas. Pero como que no se cumplían. Aprobó, bueno, una costumbre en nuestro país. Bueno, es un tema que evidentemente requiere una cultura de institucionalidad que se ha ido construyendo en las últimas décadas o ha ido mejorando en las últimas décadas. La nueva Constitución de la República también tiene una proscripción especial que no la tenía la anterior, en el artículo 146 de la corrupción administrativa. Los partidos de la Liberación Dominicana aprobaron la ley de lavado de activos, aprobaron la nueva ley de declaración jurada, una ley de lavado de activos que es extremadamente rigurosa, con 30 delitos específicos que fueron ahí recogidos, y que luego el PLD fue el primero que propuso la ley de extinción de dominio. O sea que hemos desarrollado una actividad, fue pionero en la persecución con sus críticas, ¿no? En la persecución a funcionarios del propio gobierno, en el caso Odebrecht, por ejemplo. Entonces, yo creo que hablar de que este gobierno es el paladín de la justicia y que está, digamos que, libre de máculas, no estar consciente de la realidad nacional. Y decía, nada más hay que ver la prensa, abran los periódicos hoy, a ver si no existe corrupción, alegadamente, porque, vuelvo y te reitero, hasta que eso no se demuestre en un tribunal, pues evidentemente hay que preservar la presunción de inocencia. José del Castillo, te agradecemos la participación y te esperamos muy pronto, de nuevo. Siempre a su orden, no duren tanto por invitarme. Muchas gracias, José. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, retornamos a la recta final del Telematutino 11.